No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. La palabra se hizo carne. Ese es el gran anuncio que nos trae el Evangelio de San Juan en este tiempo de Navidad. Y esto significa que se hizo accesible a nosotros, que Dios nos habla en nuestro lenguaje, en nuestra propia lengua. Escuchemos con atención esa palabra del Señor, que hoy nos invita a descubrirlo totalmente metido dentro de nuestra historia, para poder amarlo y servirle. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos presenta una escena bellísima que nosotros estamos tal vez demasiado acostumbrados a leer y a contemplar. Es la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Yo quisiera que nos fijáramos en 2 aspectos. El primer aspecto es cómo en el texto del Evangelio que acabamos de escuchar hay una acumulación de títulos para Cristo nuestro Señor. Es el Hijo de Dios, es el Altísimo, es el Hijo de David, es el Todopoderoso. Podríamos nosotros enumerar, si tuviéramos el texto aquí enfrente, muchos otros de estos títulos fundamentales. ¿Por qué? Porque se trata de que nosotros tomemos conciencia de que el que se encarna en el seno de la Virgen María es Dios mismo, Dios eterno, es el Hijo de Dios, engendrado antes de todos los siglos, que en la plenitud de los tiempos, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, toma nuestra carne, es decir, toma nuestra condición humana, se hace uno de nosotros. ¿Para qué? Para compartir toda nuestra existencia, de tal manera que a partir de ese momento, Dios es perfectamente solidario de toda la realidad humana, menos en el pecado. Y por lo tanto, ese Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento nosotros estamos celebrando, es Dios mismo que viene a nosotros para darnos su luz, para darnos su fuerza, para darnos su paz, para sanar nuestras heridas, para compartir nuestros sufrimientos, nuestras angustias, para compartir incluso nuestra muerte. Pero precisamente compartiendo todo aquello que nos limita, que nos hace sentir incómodos, que es como el lastre de nuestra condición humana, Él nos da toda su fuerza, la fuerza de Dios mismo, para que nosotros a partir de nuestra fe en Él, de nuestra unión profunda con Él, podamos vivir todas las realidades humanas en una dimensión divina. Es decir, podamos vivirla con la luz que el Señor nos da, podamos vivirla con la fuerza que el Señor nos da,
podamos enfrentar todas las realidades de nuestra existencia exactamente como Dios lo hizo en Cristo nuestro Señor. Y hay un segundo aspecto muy hermoso, es el que la Virgen María es la que hace posible, podemos decir así, la encarnación de ese Hijo de Dios. La Virgen María, cuando responde sí al ángel, está dando la aceptación de toda la humanidad a ese Dios que quiere hacerse uno de nosotros, que quiere caminar con nosotros, que quiere ser el Emmanuel. La Virgen María representa allí a toda la humanidad. Y por lo tanto, al contemplarla a ella como la llena de gracia, como aquella que ha sido elegida para ser la madre del Salvador, nosotros tenemos que contemplarnos también a todos y cada uno de nosotros. También nosotros estamos llamados a dar un sí a la palabra de Dios, un sí al designio de Dios, un sí a la voluntad de Dios, y por lo tanto dejarnos permear totalmente de la gracia del Señor, del Espíritu de Dios, para que como la Virgen María nosotros podamos concebir al Señor en nuestro corazón y podamos entregarlo a los demás, podamos ser portadores del amor de Dios a todos y cada uno de los seres humanos. Esto sí que es necesario hoy en día, queridos hermanos, porque el hombre moderno, tan atafagado con tantas cosas, especialmente como fascinado por todas las cosas materiales, se olvida de Dios, piensa que puede vivir sin Dios, incluso llega a pensar que Dios es fastidioso, molesta, viene a ser como un intruso en la vida del hombre. Y entonces empieza a construir una vida totalmente a partir de sus fuerzas, de sus posibilidades, y esa vida, desafortunadamente, no es sino una vida llena de limitaciones, que cae fácilmente en la frustración, que cae fácilmente en la violencia, en la injusticia, y por lo tanto una vida que a la larga se convierte más bien en una especie de lastre para toda la humanidad, porque empiezan a crearse todas esas situaciones humanas tan terriblemente difíciles como las que nosotros vivimos en nuestra patria: violencia, injusticia de mil maneras, tensiones, conflicto. ¿Por qué? Porque el ser humano no se abre a la gracia de Dios y no permite que Dios le dé la luz y la fuerza que necesita para poder vivir de una manera diferente, es decir, para poder vivir con el amor. Pidámosle a la Virgen María, hoy, 8 días antes de celebrar la Navidad, que ella nos conceda la gracia de poder decir sí al amor de Dios, que nosotros podamos aceptar plenamente el Espíritu de Dios que viene a nosotros, para que llenos de Él podamos llevarlo a los demás, podamos hacer que en esta Navidad Cristo nazca en el corazón de cada uno de los seres humanos. Y de esa manera, entre todos, podamos construir un mundo de justicia y de paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.